Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevistas Ibéricas para el Trapecio.eu y su canal de YouTube, El Trapecio TV, El Trapecio TV. En esta ocasión contamos con Ángel Espina Barrio, licenciado en Psicología y Filosofía y Letras, doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, realizó una tesis sobre Freud y Lévi-Strauss. Es profesor actualmente de antropología y desde hace varias décadas en la Universidad de Salamanca. Es director del Máster de Antropología de Iberoamérica. También recientemente ha sido nombrado miembro de la Real Academia Europea de Doctores. También recientemente honoris causa por la Universidad Mesoamericana. Y bueno, siempre ha tenido un papel muy destacado a la hora de acercar a España y Portugal, España y Brasil, Hispanoamérica en general, desde la antropología de Iberoamérica. Y bueno, desde el trapecio siempre nos ha gustado, y a mí en particular también, profundizar en esto del iberismo antropológico. Bueno, antes que nada, antes de entrar en el tema más académico iberista, desde el punto de vista más biográfico, me gustaría que nos contaras a lo mejor algunos aspectos más anecdóticos o interesantes de experiencias de tu vida en relación al fútbol, que seguramente haya gente que quiera saber sobre que fuiste juez de línea, incluso coincidiste con estrellas, y también en el ámbito del cine, que también ha sido de tu interés. ¿De qué manera has tenido ciertas convergencias con esos mundos? Bueno, muchas gracias por la presentación y entrando en lo que me preguntas, son pecados de juventud, ya hace muchos años, ¿no? Pero efectivamente, en mi juventud pues fui árbitro de fútbol, pasé por casi todas las categorías, bueno, hasta llegar a tercera división y segunda división y de línea en primera división. Y bueno, pues comencé muy joven, yo me acuerdo en el año 75, nada menos. Me acuerdo porque el primer partido que arbitré, de infantiles, evidentemente, fue cuando el día que murió Franco, precisamente, ¿no? Entonces me acuerdo de eso. Pero bueno, hablando ya un poco de cuando estaba en los años 82, 83, 84, como juez de línea en primera división, acompañando, entonces era árbitro Ramos Marcos, pues sí que pude conocer a jugadores, claro, arbitrables del Madrid, del Barcelona, de otros equipos también de España. Recuerdo esos partidos, sobre todo de Madrid y Barcelona, donde estuve en 3 ocasiones, ¿no? Dos en el Nou Camp y otra en el Bernabéu, y ahí pude conocer a Suster, a Maradona, y es una etapa bonita realmente, ¿no? Después ya tuve que dejarlo en el año 89, pues tuve que dejarlo por ya obligaciones que tenía académicas. Sí que estaba dando clase cuando hacía esos arbitrajes, ¿no? Pero ciertamente pues ya no tenía tanto tiempo. Y en cuanto a lo que me has dicho del cine, bueno, yo soy un cinéfilo nada más, no especialista ni nada por el estilo, ni quise ser director, ¿no? Sí es verdad que también por esos años juveniles, cuando tenía 20 años, 20 y tantos años, pues fui a hacer algunos cortos, algunos cursos también de cine en Toledo, me acuerdo, hicimos allí un corto, ayudados por la Alianza Francesa, ¿no? Y ahí conocimos todas las películas, ¿no? Francesas de Godard, de Truffaut, de Polanski, en fin, de todos los cineastas. Después también vimos el cine italiano, por supuesto, y el cine español, etcétera. Pero, en fin, quedé como un aficionado al cine, meramente, y nada más, ¿no? Entonces esto puedo contar así un poco extraacadémicamente, ¿no? De mi vida. Bueno, hay más facetas, evidentemente, pero bueno, estas son curiosas, sin duda. Sí, incluso puede que tengan convergencias también con la antropología. Imagino que el viajar por España como árbitro te permitiría conocer el país en general bueno, aspectos también antropológicos que se estudian del fútbol o lo que mueve el fútbol, lo que moviliza el fútbol y bueno, y el cine incluso más, ¿no? Las convergencias que tiene con el cine, con el periodismo que yo realizo aquí en el Trapecio también tiene mucha relación con la antropología de observar, ¿no?
¿Qué nos puedes decir de ese punto de vista? Sin duda, en esos años tan juveniles, ¿no? De los 15 años que me estoy hablando, a los 30, el estar arbitrando primero por Castilla y León, ¿no? Y conocer esta región y las zonas de montaña, ¿no? Las zonas mineras, que eran muy difíciles de arbitrar, por cierto, sin duda alguna. Y después por toda España también, evidentemente, yendo a Barcelona, Canarias, o en fin, o a Galicia, o toda España realmente, bueno, pues pude conocerlo con profundidad, y no solamente el ambiente del fútbol, evidentemente, que más, ¿no? De hecho, después, pues, leí libros, me acuerdo ahora el de Vicente Verdú, ¿no? Sobre ritos, mitos del fútbol español, un libro fantástico, ¿no? Y que yo me identificaba mucho con lo que comentaba este autor, ¿no? Y por el otro lado, por el cine también, evidentemente. De hecho, di clases por esas épocas, un poco después, ya en el 89, en la Facultad de Periodismo de la Pontificia, ¿no? Al mismo tiempo que daba la civil, también estuve dando antropología a periodistas, ¿no? Y eso me hizo interesarme por los documentales antropológicos, por el cine, por supuesto, documental, ¿no? Desde Flaherty, Buñuel. Por cierto, Buñuel después algunos doctorandos lo han utilizado mucho para sus tesis, ¿no? El Buñuel de la época mexicana, por ejemplo, es fantástico, con esos contenidos psicoanalíticos, con esos contenidos, en fin, sobre México y sobre España también, después, ¿no? Viridiana, etc. Entonces, claro que el cine tiene mucho que ver con la antropología, ¿no? Antropología visual, audiovisual, pero vamos, también con todo tipo de antropología. ¿Cuál ha sido tu trabajo a la hora de crear puentes entre Iberoamérica y la Universidad de Salamanca, y en particular qué papel ha tenido los congresos de antropología de Iberoamérica y el máster doctorado, y de qué acciones y publicaciones en estas décadas te sientes más orgulloso? Pues precisamente de haber fomentado esas relaciones entre Iberoamérica, incluyendo Portugal, por supuesto también, y España, especialmente Salamanca, pero también otros lugares. Realmente, desde que fui a América, quedé enamorado. Desde entonces pues he ido más de, no sé si 60 o 70 veces he cruzado el Atlántico en todos estos últimos años. Y bueno, pues en un momento dado decidimos también con el doctorado de Salamanca, estamos hablando en el año 95, 96, poner unos estudios sobre antropología de Iberoamérica. Creo que eso fue un acierto tremendo, ¿no? Un acierto, evidentemente, que la Universidad de Salamanca tiene muchas relaciones con Iberoamérica y desde muchas áreas, ¿no? Desde el área del derecho, por ejemplo, Ignacio Verdugo, pues fue el rector que me ayudó bastante en esto al principio, desde otras áreas de ciencias políticas, como digo, pues, pero de antropología se necesitaba, y bueno, pues tuve el honor de poder dirigir un doctorado de antropología de Iberoamérica, que después se transformó en máster, que he llegado hasta ahora hasta este año. Bueno, ha sido el último que se ha dado, el curso de antropología de Iberoamérica, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una aportación docente importante, pero también ha habido después aportaciones académico-sociales, diríamos, ¿no? Como son los congresos, ¿no? Y efectivamente, en 1995 pusimos en marcha el primer congreso de antropología de Iberoamérica. Y desde entonces, ininterrumpidamente, prácticamente todos los años se ha celebrado. Bien en Salamanca, los primeros eran siempre en Salamanca, o después también en diversos países americanos, y ya llevamos por el año 26, o sea que han sido 26 congresos, ¿no? Como digo, algunos en zonas de México, por ejemplo San Luis Potosí, o con zonas de Chile, como La Serena, en Brasil, bastantes veces en Brasil, concretamente en Recife, en Porto Alegre, cerca de Florianópolis también, y en Portugal también, en las Azores. El 24 fue fantástico ahí en
en las Azores, y también el año pasado en un pueblo, municipio, vamos, del interior de Portugal, de gran desarrollo, y que trabajamos mucho con él, transfronterizo, de la Beira, Fundão. Entonces, estos congresos desde luego han servido para crear una red de antropología iberoamericana, abierta también a otras disciplinas, sin duda alguna. Son cientos los que han participado y se han publicado todos ellos. O sea, se pueden encontrar las actas, los artículos de todos los profesores que han participado. Entonces, yo creo que eso ha sido muy, muy importante a la par que lo otro. Y últimamente también destacaría algo que creo que va a tener cada vez más importancia, y es la creación en la Universidad de Salamanca de la primera revista de antropología. No existía ninguna de la especialidad, y se creó en el año 2015 la revista Euroamericana de Antropología, que ya va por el número 13, 14 y que está teniendo cada vez mayor éxito. Yo creo que esa también es una labor de la que me siento orgulloso, realmente, de haber podido poner en marcha. Ahora vamos a poner el foco en Portugal. Fuiste pionero, ¿no?, en la cooperación transfronteriza desde el punto de vista académico, universitario, allí en la frontera de Salamanca con la Beira, y como has nombrado también a Fundão, y que llega hasta hoy en día. Recientemente tuviste una reunión, ¿no?, entre el alcalde de Fundão y el rector. ¿Qué balance haces de todo ese trabajo que hiciste y qué perspectivas tienes en la actualidad? Sí, realmente esa relación, que es absolutamente necesaria y conveniente para los dos países y para también la Universidad de aquí de Salamanca, o bueno, para España en general, bueno, pues estuvo en nuestro punto de mira ya hace mucho tiempo, ¿no?, cuando no había tanta gente interesada en eso, ¿no? El siglo pasado estamos hablando. Comenzamos una serie de relaciones en Covilhã, en Fundão, en Castelo Branco, es donde yo más he trabajado. También en otros municipios de la Beira, ¿no?, de la Beira interior, Beira media, Beira baixa, ¿no? Yo creo que eso está dando unos frutos hoy en día bastante buenos. Al principio fue difícil, ¿no? Hicimos unos cursos de verano, me acuerdo, en el año 98, en Idaña Nova, ¿no? Cursos que se hicieron en 2 ocasiones. Hicimos también pues una serie de intercambios. Vinieron alumnos a Salamanca. Hay una tradición de que vengan alumnos de esta zona, de Castelo Branco, ¿no?, a Salamanca desde el siglo XVI, ¿no? Que viniera el primer así médico de Castelo Branco, ¿no?, Amato Lusitano, y estudiara medicina en Salamanca. Pues así han venido muchos también para el área de antropología. Pero vamos, sobre todo ha habido una cooperación, más que con universidades a veces, que lo ha habido, ¿no?, la Universidad de la Beira Interior, etcétera, con municipios en las áreas de cultura, en las áreas de etnografía. Yo he podido estar allí investigando, y tengo varios artículos publicados sobre las festividades de Fundão y de la zona, festividades religiosas y profanas, muy interesantes, nuevas, que se han creado, ¿no? Y últimamente estamos trabajando bastante el tema de la emigración, porque es una zona donde van muchos emigrantes, están llegando, emigrantes no cualificados de países africanos o de países asiáticos, cualificados también para empresas que hay allí, de empresas sobre todo de informáticas, de sistemas, de agropecuarias también, sistemas con personal que está llegando muchísimo, y también incluso gente de Europa, en Francia, en Inglaterra, que van a construir chalés allí en esa zona y pasan a vivir, jubilados y no jubilados, de todo tipo. Entonces llegan como unas 1000 personas al año, 1000 personas, en una zona que no es tan poblada, y un tercio es de cada sector de estos que hemos hablado. Y esto nos interesa, es un laboratorio importantísimo, y que querríamos estudiarlo con más profundidad. Incluso el alcalde de allí, el presidente de la Cámara de Fundão,
quiere establecer unos estudios de grado incluso sobre la emigración, ¿no? Y la integración cultural, la interculturalidad, etc., ¿no? Bueno, pues en eso yo creo que la Universidad de Salamanca debe de participar, ¿no? Y es lo que hablamos la semana pasada con el rector y con el alcalde, ¿no? Entonces creo que sí, que va a continuar esa relación. También hemos ido con alumnos, hemos hecho prácticas de campo, en el máster, vamos a seguir con ellas, evidentemente, publicaciones, congresos, como he dicho antes, desde el año del 26, ¿no? De Antropología de Iberoamérica. Y, en fin, es un área también fundamental. Junto con Latinoamérica, no olvidamos ningún país. Yo, sobre todo, he visitado y he trabajado mucho en Colombia, en México y en Brasil, pero bueno, también en otros, ¿no? Pero bueno, prácticamente casi todos. Quizá estos que he nombrado son con los que más trabajamos a nivel universitario, pero por supuesto Portugal no podemos olvidar. Y en ese sentido, ¿te consideras iberista desde algún punto de vista, de alguna manera? ¿Y qué significa para ti Portugal y Brasil? ¿Qué significa en el sentido de cuando los conociste, qué sensaciones tuviste y cuál es la importancia que das a esos países para España y para ti en particular, o la que te gustaría que tuvieran? Bueno, y la que tiene, realmente, la que tiene, porque paso bastante tiempo de mi vida en estos países, ¿no? Concretamente ahora hablando de Portugal y de Brasil, ¿no? No me atrevo a decir cuánto, pero seguramente en el año un mes o dos, seguro, todos los años durante los últimos 30 años, estamos hablando, que ya es un bagaje enorme, ¿no? Entonces, evidentemente, para mí tiene una importancia fundamental, vital, académica, antropológica, todo lo que quieras comentar. Hemos recibido muchos alumnos de ahí, de Brasil últimamente también, quizá ahora un poquito menos, pero vamos, siempre hemos recibido para los doctorados y máster que hablé antes, ¿no? Que han dado lugar a muchas tesis, ¿eh? Estamos hablando ya de más de 100 y pico tesis doctorales y también de 200, 300 de máster, ¿no? De esas zonas, además, ¿no? De esas zonas. Bueno, pero concretando, yo creo que España y Portugal, y también Brasil, pero bueno, España y Portugal tienen una relación privilegiada. Han compartido gran parte de su historia, ¿no? Y de sus deseos y de su carácter, ¿no? Es verdad que también son distintos, es decir, que no son iguales. No, el lenguaje, por ejemplo, ¿no? El lenguaje portugués es muy galaico, portugués es muy distinto, tiene una literatura, tiene una personalidad, y además a la gente le gusta eso, evidentemente, y hay que ser cautos al hablar esto de iberismo, en el sentido de que si lo entendemos como una relación privilegiada con Portugal, como una cercanía afectiva y fuerte, pues sí, evidentemente soy iberista. Ya si entramos en otros temas, ¿no? Más políticos, etcétera, bueno, no habría dificultad, pero lo que sí quería subrayar es que siempre hay que ser muy cautelosos con las identidades de los pueblos, con sus ansias de diferenciación, que son legítimas y que además son verdaderas, etnográficamente se puede demostrar, ¿no? Aunque también he de decir que hay unas conexiones innegables, es decir, pues Portugal está muy, muy orgullosa de sus navegantes, ¿no? Y de sus descubrimientos, etc. España también está con los suyos, digamos, ¿no? Está muy orgullosa de su literatura, como España está también muy orgullosa de la suya, ¿no? Está, digamos, en fin, quiere preservar una identidad, a pesar de que compartimos, como digo, muchos hechos históricos, no solamente en siglos pasados, etcétera, muchos intereses, por supuesto, también. Y después, pues somos los vecinos más próximos, ¿no? Esto tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Vamos a fomentar las buenas, que son que los vecinos tienen que llevarse bien, que tienen que ayudarse, que tienen que promocionarse mutuamente, y vamos a dejar de lado, pues, nacionalismos trasnochados, exagerados,
diferenciaciones que no tienen sentido y que dañan a la gente y a la economía y a todo. Es decir, entonces yo en el sentido de abrir comunicaciones, de hacer actividades, como estamos viendo, conjuntas, académicas en este caso, o de otro tipo, ¿no? Culturales, etcétera, exposiciones, y conocernos más de lo que nos conocemos, porque el problema ha sido que nos hemos estado desconociendo mucho tiempo. Aquí en Salamanca está la frontera y muchos salmantinos no saben lo que hay al otro lado. No, durante mucho tiempo no han sabido qué fiestas existen, alguna vez me preguntaban, ¿hay Semana Santa en Portugal? Evidentemente, no solamente la Semana Santa es de Sevilla y de Valladolid, de Zamora, tal, claro, evidentemente, parece mentira, pero desconocemos muchas cosas de lo que está a 100 kilómetros, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Esto es lo que hay que solventar, ¿no? Y en ese sentido, pues sí soy idealista totalmente, ¿no? No en un sentido político, ni nacional, ni nada de eso, pero sí en este sentido cultural y académico. ¿Y con Brasil qué relación tienes o crees que es conveniente que tenga España? Personalmente, y últimamente es el país de América donde más voy, donde más viajo. Ahora he hecho en este verano 2 viajes, ¿no? El último fue a Fundão, en Portugal, a Fortaleza, bueno, hay tanta relación también con Portugal, Fortaleza en Ceará, a un congreso sobre la presencia judaica, ¿no? Y sefardita, que es muy grande en esta zona, y fue interesantísimo, la verdad. Y ya aproveché y fui también al sur, a Curitiba, a otro congreso sobre interculturalidad, etcétera, pasando por San Paulo, evidentemente, ¿no? Por la USP, que es una universidad que tengo mucho cariño siempre, ¿no? Y con la que hemos trabajado mucho aquí en Salamanca. Y antes de eso, un mes antes, estuve en el sur, en Porto Alegre, he realizado investigaciones sobre la cultura gaucha, ¿no? Las fiestas gauchas de Farroupillas, ¿no? En Porto Alegre. Y ya visité también otra ciudad que me encanta y tengo muchísimos amigos y muchos doctorandos, 10 o 12 por lo menos, que han... Por cierto, en Ceará más, En Ceará han hecho máster y doctorado unos 32, contamos el otro día, 32 profesores que están allí, etcétera. Pero bueno, en Santa Catarina, en Florianópolis, estuve también, y en alguna zona de playa, en Torres, muy bonita. Pero en Florianópolis, en la isla, ahí también hay como unos 10 o 12 doctores, algunos más, y amigos, y es una zona privilegiada, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por razones paisajísticas, turísticas, impresionantes, tienen montañas cerca, playas, mariscos, pescadores, en fin, un paraíso en verano, más que un invierno. Y me gusta mucho ir por ahí también. Bueno, y así podría seguir diciendo de otros lugares, ¿no? De Pessoa, de Recife, en fin, de otros lugares de Brasil que he conocido, he podido conocer, incluso Mato Grosso del sur, que es muy interior, pero para un antropólogo pues es muy interesante por los indígenas que allí están. Además fue donde trabajó en los años 30, ¿no? 1935, Levi Strauss, y yo soy un estudioso, ¿no? De este autor, de este antropólogo Levi Strauss, y por lo tanto ir por allí pues me trae muchos recuerdos de cuando hacía la tesis doctoral y cuando empecé a estudiar antropología. En fin, Brasil para mí pues es una segunda patria prácticamente, ¿no? Me llevo muy bien con los brasileños, vienen aquí a Salamanca, al centro brasileño, y hago actividades con ellos, presentación de libros. Ayer estuve con uno para unas exposiciones. Bueno, esta tarde he quedado con otro profesor doctorando, ¿no? Para hablar de su tesis y de otros temas. Siempre Brasil está muy presente, ¿no? Y creo que debe estarlo, además. Es un país enorme, ahora ha celebrado el bicentenario de su independencia, la semana pasada, anterior,
lo hemos celebrado aquí con gran cariño, desde luego pues, es un gigante dentro de América Latina y que hay que tener en cuenta, y por supuesto el idioma no tiene que ser una barrera, ¿no? Que a veces con los países hispanoamericanos tenemos más cercanía y facilidad por que hablan el mismo lenguaje, pero bien, así el portugués se entiende muy bien y no hay en eso muchas dificultades, ¿no? Entonces, he resumido, creo, lo que es para mí Brasil y lo que creo que debería ser para todos los españoles también. Sin duda. ¿Defiendes las raíces ibéricas de Iberoamérica para que no se diluyan en ese concepto de Latinoamérica que está asentado, pero a veces empuja a olvidar, ¿no? Esa parte, ¿no? Existen más raíces, no solo obviamente las ibéricas, y lo suele remarcar, ¿no? Y también recientemente, pues bueno, tú hiciste una conferencia donde expusiste tu punto de vista sobre la interculturalidad y cómo ha habido una cierta moda, ¿no? Desde sobre todo universidades norteamericanas el fenómeno del decolonialismo, aunque es verdad que puede haber varias corrientes, ¿no? Dentro de esto. ¿Cuál es la situación dentro de este debate académico, ¿no? Que entiendo que tiene oscilaciones, modas, etcétera? Sí, ahora estamos quizá en un momento, en una moda, yo creo que desacertada. La política de los países americanos, yo creo que va a mejorar en estos tiempos. De hecho, hay más presencia de la izquierda y eso yo creo que es bueno y es positivo. Que hay alternancia, evidentemente, entre derechas e izquierdas, pero bueno, también que existan gobiernos de ese tipo. Lo que pasa es que a veces se comete algún error, y es que se identifica las derechas o posturas conservadoras con posturas criollistas o más hispanistas, y las izquierdas con posturas más indigenistas y posturas más anti-españolas, etc. Yo creo que eso es un error de los líderes que a veces caen un poquito en populismo en este campo por atraerse la gente. Está bien que esa cercanía que muestran al indigenismo y a los indios, sin duda alguna, eso no es criticable, eso está muy bien. Y hay posturas, además, que propugnan descolonización, que me parece muy bien y se necesitan. América Latina tiene todavía que romper muchas cadenas que se dicen, ¿no? Y que vienen de la colonia y después de la colonia. Y sobre todo tiene que romper las actuales, ¿no? Que muchas de ellas proceden del siglo XIX y del XX, estamos en el XXI, y que proceden de países que precisamente no son España y Portugal, este tipo de problemas. Y a veces se desconoce, se habla menos de esta colonización y neocolonización, y sin embargo se va más como al siglo XVI. Esto me parece un error. A mí me parece sencillamente un error. ¿Por qué? Por una razón, no es porque afecte a España y Portugal negativamente, que eso, bueno, tampoco tiene tanta importancia, sino más bien porque lo que pasa es que se desvaloriza muchas veces cosas que ya son de Latinoamérica, que son latinas, ¿no? Y se ponen en duda y pueden molestar a muchas personas de Latinoamérica, con sus identidades. Identidades, por ejemplo, auchas, como estaba diciendo antes, identidades de los charros de Jalisco o de Monterrey, o de gente que vive en San Paulo, que son 20 millones, y que hay que tener en cuenta. Y dentro de esos 20 millones hay 1 millón de japoneses. Hay que tener en cuenta a estos japoneses. Es decir, no se pueden despreciar ninguna cultura. Esas descalificaciones tan generales, eurocentrismo, cristianismo patriarcal y todo, queda muy bonito, ¿no? Queda muy bonito en los discursos y se les llena la boca a algunos y arrastran, es verdad, hay que liberarse del patriarcalismo, ¿no? De los males del cristianismo, del eurocentrismo. Sí, bueno, bien, eso me parece bien, pero ojo con cargarse lo propio al hacer eso, ¿no? Porque es que ya América Latina no es indígena, ¿no?
no es indígena, de ninguna manera. Y lo dice un antropólogo. A mí me gusta hablar con temas etnográficos, demográficos, antropológicos. No me gusta con temas ideológicos. ¿Eh? Claro, siempre hay algo de ideología en todo el mundo, no voy a decir que yo esté libre, ¿no? Pero lo que es cierto y etnográficamente es que en América hay muchas raíces culturales, hay una cartografía cultural riquísima, va con afroamericanos, y no se puede despreciar ninguna de estas culturas. Y no se puede caer en un supremacismo al revés, ¿no? Había un supremacismo blanco y ahora para combatirlo vamos a dar otro supremacismo, ¿no? Vamos a dar y otorgar a cada cultura y a cada componente sus derechos, su valorización, el conocimiento de la misma, pero sin tener que entrar en batalla digamos, descalificadora y total con otras culturas, porque entonces ahí lo que va a haber es enfrentamiento, ¿no? Lo que va a haber son marchas atrás y marchas adelante, ¿no? Esto lo estamos viendo en países, ¿no? Lo hemos visto en Brasil mismo, ¿no? ¿Por qué triunfó este señor que está ahora, ¿no? Pues en parte también tiene culpa de ese desastre, para mí es un desastre. También tiene culpa la izquierda. ¿Cómo actuó? ¿No? Si la izquierda descalifica excesivamente, ocurre lo que ha ocurrido en Chile también. Después la gente se admira. No, hay que, evidentemente, estar con los débiles, defenderlos, defender sus derechos, dar a conocer sus culturas, por ejemplo, las culturas indígenas. Soy antropólogo, evidentemente, yo me dedico a eso. Pero sin pasarse en el sentido de descalificación. Y sobre todo, el problema es cuando la descalificación es interesada. Es para ganar ciertas votos a veces o prebendas. O cuando viene de países terceros como Estados Unidos, o sea, de California, ahí están los decoloniales, ¿no? Qué bonito desde allí hacer ese discurso. Y eso sí, nunca hablar de Estados Unidos y si se puede de Inglaterra tampoco, cuando estamos viendo que el colonialismo actual es anglosajón, fundamentalmente. Y yo no tengo nada contra los anglosajones, me parece una cultura muy buena y que tiene sus respetos. Pero claro, si queremos evitar esos supremacismos, queremos evitar el supremacismo de Trump, ¿no? Bien, bueno, pero no hagamos nosotros un supremacismo al revés, porque eso no lo evita, al contrario, lo fortalece al final, ¿no? Este es el discurso que yo tengo para decir a la izquierda latinoamericana y que no confunda, el colonialismo a relaciones con España actuales o con Portugal o con las derechas, porque es que no es así, no debe ser así, ¿no? Quiero decir. Y entiendo que también hay una realidad especial en Latinoamérica porque, claro, a través del mestizaje ya no se puede separar dos grupos completamente separados de colonizadores y colonizados, porque al final todos son descendientes de alguna manera de unos y otros y que incluso pudiendo separar tienes que analizar objetivamente las contribuciones de las partes, pero cuando son inseparables de alguna manera entiendo que es mucho más difícil hacer ese discurso, ¿no? Sí, bueno, este discurso si se hace en Bolivia o Guatemala, bueno, puede tener algún sentido, ¿no? Porque es verdad que debe haber un empoderamiento y un control político, etc., por ejemplo, poblaciones indígenas, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, quiero decir, a mí me parece bien, ¿no? Ahora, claro, también en América ya es inseparable la cultura que existe y por eso se llama latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, si no se llamaría pues americana total. Y el discurso de decir, no, vamos a hacer nuestra propia cultura, aparte de todo, muestra que no tenga que ver ni dependencias con las culturas europeas o todo, para que son el demonio, ¿no? Cuando, bueno, Europa pues tendrá cosas malas, sin duda, y ha hecho cosas muy malas, y también algunas tendrá buenas, quiero decir, y también hoy en día la influencia que tenga Europa, por ejemplo, en temas como los derechos de la mujer, ¿no? O los derechos de los homosexuales, o, en fin,
o la limitación en fin, del poder del Estado, ¿no? Y bueno, parece que de Europa están irradiando a muchos sitios, o sea, no son influencias, creo yo, que sean negativas, pero bueno, aquí se hace una dicotomía, todo lo malo es de allí y aquí vamos a crear lo propio, nuevo, vamos a desaprender, vamos a descristianizar, vamos a quitar el patriarcado, vamos a quitar el colonialismo. Qué bonito suena todo esto, todo el mundo se apunta a eso, yo también me apunto a eso, ¿no? Pero claro, evidentemente lo que hay que ver también es que no se puede tirar el grano con la paja, ¿no? Y el asunto es que en América, la cultura americana tiene esas componentes y no se pueden ya separar. Yo creo que es un error que separar y decir unas son buenas, otras son malas, vamos a desechar esto, lo otro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los millones de habitantes de Río Grande do Sul y de Santa Catarina? A ver, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los millones de habitantes de San Paulo? Con los millones de habitantes de Medellín, con los millones de habitantes de Guadalajara. Esos no son americanos, esos tienen una cultura mala, una Hay que cultura nefasta, devolverlos a Europa. ¿No? porque tiene alguna similitud o tiene más rasgos de... No, nada, ninguna cultura es negativa, ¿no? La cultura de Bahía, afroamericana, ¿no? Bueno, brasileña, bueno, es buenísima y desde luego hay que promocionarla y es tan americana como cualquier otra. Y lo de Bahía, en fin, y las culturas indígenas también, evidentemente. Pero el mayor favor que se puede hacer a las culturas indígenas es darlas a conocer, valorarlas, difundirlas, apoyarlas, sin caer en supremacismos, ni en exclusivismos, ni en purismos, porque eso es contraproducente, es lo que estoy diciendo. Y ya me da igual si la gente quiere tener o no quiere tener relaciones con Europa, con España o Portugal. O sea, puede tener si quiere. Si no, y a veces yo tengo la sensación de que a veces las oleadas que hubo más a final del siglo XIX o en el propio siglo XX, oleadas inmigratorias de europeos no ibéricos, a veces los propios descendientes de estos que iban a blanquizar por la inmigración, incluso eran más anti-hispánicos, ¿no? O anti-lusos que los habitantes o los nativos o los descendientes de esclavos, incluso que llevaron más ideas del racismo, obviamente porque era aquella la época, ¿no? El racismo moderno, ¿no? Sí, estas influencias eugenésicas que llaman de mejoramiento de la raza fueron terribles, racistas, totalmente racistas, de blanqueamiento. He estado viendo en sitios, ¿no? En Colombia, ¿no? Y traían gente de Centro Europa, ¿no? De Polonia, de Ucrania, en fin, de esas cosas. Bueno, eso es absolutamente nefasto, ¿no? Precisamente eso no es lo que propugnaba más bien España y Portugal, ¿no? Hace siglos y en la colonia es un régimen injusto y terrible y totalmente condenable, ¿no? Pero sí es cierto que no prohibió ni vio negativamente la mezcla racial, ¿no? Que se dio, y de hecho, por eso mismo hoy, fenotípicamente, la mayoría de los latinoamericanos pues tienen un fenotipo que proviene de lo indígena, de lo africano y de lo europeo, ¿no? Mezclado en diversas formas. Y eso es así, es decir, y eso no pasa nada. Y eso tiene su correlación también en la cultura, en la lengua, etcétera. Lo mismo. No podemos ahora separar, no podemos decir hay una parte buena ni mala. Eso sería entrar en otra vez en racismo, ¿no? Todos estamos mezclados, además. Españoles no hay más que ver, ¿no? Pues somos mezcla de latinos también, de europeos, de africanos, árabes especialmente, judíos también, muchos fueron expulsados, pero también hubo aquí. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es decir, pues nada, pues claro, todo el mundo tiene diversas, todo el mundo es mestizo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que se ha desechado la palabra mestizo porque es verdad que en América Latina tenía como una connotación negativa, como inferior. Y yo entiendo que nadie, bueno, pues no le guste esa palabra. Bueno,
llámalo como quieras. Por eso hablo de características fenotípicas, porque es que si no... y evidentemente, además, lo racial no tiene ninguna importancia antropológica, no debe tenerla, no debe tenerla. Y no hay que, desde luego, nunca descalificar las misturas, ¿no? Ni tampoco promocionar unas sobre otras. Eso del blanqueamiento, horrible, ¿no? Pero bueno, sería lo mismo si es con otra raza, da igual. Sería un... Y después hay una ideología que no es ibérica, esta de decir que no es ibérica, que es de que el mestizaje siempre es negativo. Es más bien una ideología anglosajona. Autores anglosajonas del siglo XIX y del XX, ¿no? Decían que cuando se mezclaban etnias, pues se degeneraba. Se potenciaban las características negativas, malas, de las dos. Yo no sé de dónde sacaban eso, porque cuando se mezcla algo, bueno, pues se junta todo. Se juntará lo bueno y se juntará lo malo, los genes. No sé. Pero bueno, ellos decían que no, que eso era negativo. Y ahí se potenciaba lo malo y por eso no se podía dar ese mestizaje y por eso mismo, evidentemente, en Estados Unidos, por ejemplo, pues no se dio y los indios desaparecieron y no hubo matrimonios ni de ningún tipo ni hubo tanta mezcla, ¿no? Como ha habido, afortunadamente, a mi entender, en América Latina. Bueno, por eso hay que vivirlo como una riqueza, ¿no? No como algo negativo. Y hay que saber de todas las aportaciones sacar lo positivo que tiene, ¿no? Que tienen, sin duda alguna. Yo voy a hablar ahora como español, para no molestar a nadie, no sé. Claro que yo tengo que valorar lo judío que puede haber en mí, lo judaico, ¿no? En cultura, en lo árabe también, ¿no? Aquí en Castilla quizá hay menos influencia que en Andalucía, pero también existe, evidentemente, y también lo latino, y también incluso lo prerromano y indígena, pues también. No sé qué habrá de eso mucho, pero algo puede todavía haber, ¿no? Bueno, pues son los ingredientes de la cultura española. Entonces, yo estoy muy a gusto, vamos, con eso. No sé, si la gente no está a gusto con su, digamos, historia cultural y étnica, pues, no sé, algún problema tendrá. Tendrá que salir de ese problema. Y yo creo que la mejor manera, si es que eso ocurre, que ocurre a pocos, pero ya últimamente creo que menos, en América Latina. Esto ya es de gente así un poco pagada o etcétera. Y pues es que eso lo tiene que hacer mirar, ¿no? Se lo tiene que hacer mirar porque eso no es normal. Eso es... no. Hoy en día nadie debe de tener ni complejos de ningún tipo, ni de superioridad, ni de inferioridad, pero con respecto a sus culturas, que siempre son mezclas, siempre. Te quería preguntar, ya con la penúltima pregunta, ¿qué futuro le ves a América Latina en general? Bueno, en particular Hispanoamérica siempre ha estado pues, muy fragmentada, ¿no? Por el proceso de independencias que se dio, ¿no? Tan especial con el tema de invasión napoleónica, etcétera, y bueno, y todas las turbulencias que ha habido. ¿Cómo lo ves en las próximas décadas? ¿Crees que habrá una mayor convergencia? ¿Se podría pensar en una especie de Unión Europea allí? ¿Cómo lo ves? Bueno, ser futurólogo es difícil, ¿no? Pero bueno, algunas cosas se pueden apuntar. Yo soy optimista, creo que América Latina dará pasos hacia adelante en el perfeccionamiento de las democracias y sobre todo en la calidad de vida y de convivencia y de autoestima también, que hablaba antes. Yo creo que sí, que en eso va. Y además son normales unos momentos, digamos, de negación, también en fin, que podemos decir que son un poco nihilistas a veces, pero también de lucha, en fin, un poco seguidos de momentos de reflexión también, evidentemente, ¿no? Así es como han ido progresando, ¿no? Siempre en todos los sitios, ¿no? Entonces yo sí soy optimista. Ahora podría haber una oportunidad debido a que muchos gobiernos en Latinoamérica pues tienen ideologías que pueden ser más compatibles, ¿no? Me estoy refiriendo a México, a Colombia en la actualidad, ¿no? Venezuela, con sus características, no vamos a entrar en eso ahora,
Quiero decir, Chile, etcétera, incluso Brasil, yo no sé qué pasará en estas elecciones. Bueno, eso puede ser una oportunidad, no sé si de crear una unión, porque eso es complicado, y ya habrá mucha gente que vaya en contra. Por cierto, España y Portugal no, pero ya habrá gente que meta cizaña para que no se dé esa unión, ¿no? Porque no interesa al colonialismo verdadero y al que hay que combatir no le interesa. Entonces, pero bueno, yo creo que incluso a pesar de esas dificultades, yo creo que sí se va a avanzar, ¿no? Se va a avanzar, sobre todo si los dirigentes, estos que estoy hablando de la izquierda, son inteligentes, y hay algunos que sí lo son, yo creo. Yo tengo mucha esperanza en el presidente de Colombia. Creo que puede llevar una política buena de favorecer al pueblo, de corregir desigualdades, de aminorar el narcotráfico, con muchas dificultades, evidentemente, y no caer tampoco en extremos que ya conocemos en otros sitios, ¿no? Porque eso al final pues da el traste con todo, ¿no? Si se quiere, a lo mejor con buena voluntad, ser muy agresivo y muy rápido en las reformas y muy lesivo contra los ricos, ¿no? Y contra los poderosos, etcétera, a lo mejor lo que se consigue al final, como decía antes, es lo contrario, ¿no? Y más dificultades y más sufrimiento para la gente y un hundimiento de la economía, etcétera. Yo creo que eso ya se ha visto y yo creo que los dirigentes pueden ahí hacer una política adecuada de progreso sin caer en extremos, sin caer en populismos, etc. Y la economía a lo mejor puede ayudar en esta época, porque América Latina tiene mucha materia prima, Europa la precisa, puede haber ahí un incremento de exportación y de... es verdad que si Europa se hundiera tanto que no comprara nada, pues América Latina pues le podría afectar. Bueno, hablo de Europa, Estados Unidos y China. O sea, ya los compradores de materias primas están en diversos sitios, ¿no? Entonces, valorar esas materias primas hasta un determinado nivel, incrementar la economía y con esa economía crear más igualdad, más planes de educación, más progreso. Yo creo que es el camino, porque las revoluciones rápidas parecen el camino más rápido, pero al final son el más largo. Esta es mi posición, ¿eh? Pues cada uno pues, tendrá que quiera bueno, pues radicalismos hay en todos los sitios, ¿no? Entonces sí, si ocurre esto, yo creo que el futuro será más positivo cada vez. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, y en relación a tus próximas actividades, publicaciones, etcétera, ¿qué nos puedes anunciar? Bueno, pues he terminado un artículo sobre 25 años de antropología de Iberoamérica en Salamanca, que saldrá pronto. También estoy haciendo unos discursos sobre estas temáticas que me has preguntado, sobre la descolonización, ¿no? Y la interculturalidad y tal, que espero que se lean. Han sido debatidas ya telemáticamente con muchos, con decenas y decenas de filósofos y educadores y antropólogos latinoamericanos, con mucha polémica, por cierto. Esto que digo, pues, bueno, a algunos no les gusta tanto, en fin, pero bueno, yo les pregunto por qué y quiero corregir, desde luego, lo que no se pretende molestar nunca a nadie, ¿no? Sí, este tema de crear a lo mejor algún estudio sobre migración, que yo creo que la migración va a ser el tema del futuro. Ya lo es, bueno, en el presente, pero quiero decir que pasado un poco esto de la guerra, ¿no? Y la pandemia, el tema migración será fundamental, ¿no? Y evidentemente pues hay que en ese sector pues, formar personas que fomenten la integración, fomenten la acogida, fomenten el que esos inmigrantes tengan un futuro y que, bueno, pues se precisa, ¿no? Se precisa eso y vamos a ver si
trabajamos en esa formación. Y bueno, pues más o menos esto, aparte, claro, de seguir dando las clases de antropología, que nos ponen muchas clases de antropología ahora con un grado nuevo que ha habido aquí en Salamanca puesto en marcha. Bien, aquí todavía en España pues hay un cierto déficit de antropólogos y eso siempre yo creo que va a redundar al final bien en todas estas temáticas que estamos aquí tratando, ¿no? De cooperación internacional, de migración, de conocimiento de las culturas distintas. Bueno, seguir formando estos doctores latinoamericanos que también después van a sus países, ¿no? Y bueno, pues hacen lo que les parece bien, evidentemente, y aprenden de aquí lo que les parece bien también, ¿no? Hablaba antes del presidente de Colombia y de muchos otros. Aquí se han formado algunos presidentes latinoamericanos y vienen también muchos juristas y vienen muchos alumnos, ¿no? de Latinoamérica y bueno, pues yo me he dedicado un poco a la formación suya y seguiré doctoral, sobre todo en los años que tengo todavía de actividad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Ángel Espina por esta entrevista y a nuestros lectores les emplazo a la próxima edición de Entrevistas Ibérica o de nuestro otro programa Conexión Ibérica y nada, pues nos vemos en otra ocasión por Salamanca y Ángel, muchas gracias. Cuando queráis, aquí os espero, tomamos un buen vinito y hablamos de las culturas, de antropología y de Iberoamérica.